presentarles el espectáculo cómico musical Es la Guerra. Hablaremos aquí de la cruel guerra. Esa guerra que ha llenado tantos libros de historia, que de tantos sufrimientos ha llenado nuestra tierra. De la cruel guerra vamos a hablar, porque en las guerras hay muchos sufrimientos y penas a cientos. Lo bonita que es la guerra, hoy les vamos a contar, porque nos gusta la barbaridad. Lo bonita que es la guerra para los generales. Todos con sus medallas, todos iguales. Solo a los soldados proporcionan males, ya sean de España, Francia o los montes Urales. Lo bonita que es la guerra para los socios, Que con las armas ganan dinero, hacen negocios. nada importa que se vierta la sangre a mares y que todas las madres lloren iguales. Lo bonita que es la guerra para la patria, Para los monumentos, banderas y otras estatuas. y si el pueblo se muere de hambre, Eso da igual. porque aquí lo que importa es el honor Y la gloria militar. porque nos gusta una barbaridad. Lo que nos gusta la guerra les vamos a contar. Escenas les traemos del campo de batalla, Llenas de muertos. llenas de metralla. Apaguen sus móviles, Y presten atención. pues la historia comienza. A continuación. Because you know I'm on a Galavex, no chill. I'm on a Galavex, no chill. I'm on a Galavex. ¿Dónde está? Ah. Estar de guardia es realmente peligroso, ¿no creen? Sobre todo para los que tenemos mala memoria y no nos acordamos de la contraseña. Nos la cambian cada día y cada vez las ponen más largas. Ahora les ha dado por los refranes. Algo en plan, mal que buena cosa rima, bla 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 bla. Agua que no has de beber. Me hago un lío. Se me juntan en la cabeza todas, como para acordarse. Pero, ¿cuál es la contraseña de hoy? Piensa. Debajo. Cuando el pájaro vuela abajo, hace un frío de carajo. No. Esa era ayer, cacho memo. De caballos. No, esta tampoco. ¿Quién va? ¡Manos arriba! ¡La contraseña! No dispares. Que soy de tu pelotón. Soy del Porriño, te traigo un sobre. Si no me dices la contraseña, disparo. Me lo ha dicho el capitán. Es que no me acuerdo. Era muy larga, hombre. Ay, ¿cómo era? Si la tengo en la punta de la lengua. Pero me la podrías decir tú. Yo no puedo. Eso está prohibido. Y si no me la dices, disparo. Pero ¿cómo se nota que eres de Atios? ¡Qué cabezón eres! Si no fuera tu pelotón, no sabría que me llamas cara. Digo yo. No me pagan lo suficiente por este trabajo. Cada día tengo que aguantar a 100 burros como este. A ver, ven aquí. Mira, y voy a echar una mano, ¿vale? Fran. ¡Pero tú eres tonto! ¿Quién ¡Son todos refranes! ¡Dame otra pista, hombre! Por favor. No, primero, no se te olvide quién tiene aquí la pistolita. Y segundo, usa el coco. A ver, espera. Adiós rogando y con el mazo dando. Frío. ¡Ah! ¡Eso no de frío! ¡No, tarugo! ¡No es así! Ah, entonces... ¡Aburro! ¡Alto la contraseña! ¿Qué decía? ¿La contraseña? Sí. Que no lo diga este. No, yo no. El que se la sabe es él. A mí se me ha olvidado, mi colega muy mal. Pues anda que yo no conseguí el título de la ESO. Pues si no tiene la contraseña... ¡Ahí está! ¡La contraseña! Que venía. ¿Qué tal?
Se la han preguntado mucho y nadie la sabe. ¿No la sabéis? ¿Yo qué voy a saber, tío? Pues anda que yo. Yo menos. Por si entiendo mucho, voy a tener que mandaros. Venga en fila, las manos a la cabeza y las piernas abiertas. Hombre, no te pongas así. Eso, que no es para tanto. Espera, ¿A qué? yo le traía un sobre. A lo mejor está contraseña. ¡Nos lo dices ahora! ¡Que casi nos pegan un tiro! ¡Ay, sí, fijaros! ¡Es la contraseña! ¡Te has tirado al cargo! ¡Usted es idiota! ¡Cállate! El que no llora, no mama. Pues fíjate, facilísima. Sí, para recordarla, podemos acordarnos que es de mamá. Sí. Eso. Y de llorar. Sí, de llorar y mamar. El que no llora no mama. El que no llora no mama. El que no... ¡Alto! A contraseña disparo. El que no llora no mama. No. Esa era la de ayer. Son más de las 12. La contraseña ha cambiado. ¿Qué? ¿Cuál es la contraseña de hoy? ¡Buah! ¡Alto! ¡Alto he dicho! ¿A dónde va? ¡Alto! ¡Alto! Ay, qué tonta es la gente corriente que no entiende de grandes ideales. No entiende. Ay, qué tonta es la gente corriente. No entiende de grandes ideales, de banderas o himnos patrióticos. Solo quieren vivir bien y evitar los males. Ay, qué tonta es la gente corriente. Que prefiere la comida a la gloria. Y en vez de pasar la vida de frente, quiere días aburridos en su memoria. Ay, qué tonta es la gente corriente. Que les gusta reír y disfrutar. Pasarlo lo mejor posible. Y no quiere por la patria luchar. Ay, qué tonta es la gente corriente. Hola, ¿hay alguien ahí o solo estoy hablando con una pared? Que alguien me responda, por favor. ¿Qué? Ah, vale. Por un segundo pensé que estaba volviendo a hablar con otra pared. Bien. ¿Qué iba yo a decir? Ah, sí. A mí me pasó un tanque entero por encima. Enorme. Yo había tropezado, había caído y me pasó por encima. Así. Pero no era un enemigo como vosotros pensáis. Era de los nuestros. También podría haber frenado un poco, ¿no? O al menos dejar que me apartara. Pero no, por encima que me pasó el condenado. Ni respiraba de lo aplastado que estaba el carro. Estoy ciego, sí. No veo 3 en un bull. Y ya no digamos 4. Pero por lo demás, no me puedo quejar. Estoy bien. Pues lo mío fue mucho peor. A mí me explotó una bomba cuando iba a cargar el cañón. Explotó antes de tiempo y me voló la cara. Me han tenido que poner una cara nueva, de plástico. Que también podrían haberme puesto una mejor. Soy muy feo, doy miedo a los niños. Por lo demás, no me puedo quejar.
capitán, sigo vivo. Pues a mí, una mina casi me vuela los pies. La estaban colocando para que pisara el enemigo, y la pisó el que iba a mi lado. Voló más de 100 metros y cayó en trocitos. Lo tuvieron que recoger un tablet. ¡Ay, pobre Paco! Era tontico, pero bueno. Por lo demás no me quejo, llevo muletas, estoy cojo, pero vivo. Pues yo me tiré de un avión y no se me veían las paracaídas. Yo vengo a tirar de ella y nada. Caí encima de una vaca. Los dos quedamos fatal. Y ella daba los mugidos que daba pena. Y el granjero, ni te cuento, ahora no tengo brazos, pero por lo menos estoy vivo. ¿Hay alguien? Sí. Vale, perdón. A veces me olvido. ¿Alguno de vosotros sabe por qué nos han mandado a llevar aquí? Pues creo que nos van a dar una medalla. ¡Una medalla, qué bonito! ¿Y quién se la va a quedar? Nos darán 4. Una a cada... No veo a nadie. Así. Vale. A cada uno, sí. Eso. Y nos harán fotos. Saldremos en los periódicos. Yo no podré pasar las hojas. Yo saldré fantástica. Yo no podré leer. Bueno, hay que ver la parte buena de las cosas. ¿Cuál? Que estamos vivos. ¡Ah, sí, puta, mira! Pero lo peor va a ser aguantar el discursito del capi. Va a decir las burradas y las majaderías de siempre. De la patria, bla, bla, bla. Y el honor. ¡Y la bandera! Y el deber. Cierto. Lo otro. Y más allá... Vete tú así. Yo no aguantaré mucho tiempo con estas muletas. Y a mí me dolerá la cara. Y a mí los brazos. Yo no podré veros sufrir. Y si en vez de quedarnos esto rollo de las medallas, no nos vamos al cine a ver una película. ¡Buena idea! La que cante, no te olvides de mí. Y que bailen, ¿eh? Y que sea divertida. Vale. Un segundito. No se va a enfadar el capitán, que son buenos. Pues si se enfadan, ¡que se enfade! Eso, que le pongan la medalla a su tía. ¿Y si no tiene? A su abuela. Oiga, ¿a dónde va? Capitán, vamos al cine. Véngase con nosotros. ¿Puedo? Claro. Vamos. Pero una de guerra no, ¿eh? Que me da miedo las bombas. ¡Soldado Lumbrera! ¡Órdenes, mi capitán! ¡Séntese! ¡Soldado! ¿Estaba usted de guardia ayer por la noche? Sí, señor. Entonces fue usted quien escribió esto en el parte de guardia. Lumbrera, lea. El capitán llegó anoche al cuartel completamente borracho. ¡Sí, señor! ¿Se puede saber por qué puso usted eso? Porque es la verdad, señor. ¿O era usted o un gemelo suyo? Me vomitó encima cuando me abrazó. ¿Cómo se atreve? ¿Quiere que le forme un consejo de guerra por mentir? No, señor. Pues ya está usted modificando el parte y diciendo que se quedó dormido. Pero, señor, si hago eso me arrestarán por dormirme. Y si no, lo arresto yo por mentir. Si yo no miento, si hasta me besó. Bueno. Hasta aquí podíamos llegar. ¡Yo no he besado a ningún soldado en mi vida! ¿Me oye? ¡A ninguno! ¡Queda usted arrestado! Pero yo... Usted nada, hombre, usted nada.
Izquierda. Pelotón, un paso adelante. Adelante. Pelotón, un paso atrás. Atrás. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás. 1, 2, 3. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás. 1, 2, 3. Bien, firmes. Soldados, atended. Soldados, la patria es vuestra madre. Y vosotros, sus amados hijos, debéis defenderla de los enemigos, los malos. Necesito a hombres sagaces, valientes, intrépidos, capacitados y listos como la madre que los parió para detener al enemigo. Pero, por desgracia, de esos no nos queda. Por eso he tenido que recurrir a ustedes, como la carne de cañón que son. Prepárense para luchar, para ser héroes y que les den muchas medallas, si es que viven, claro. ¡Viva la patria, la tapia, la terapia y los niños de San Ildefonso! 32.544. 1000 euros. ¡Silencio! ¡Preparados y a luchar contra el enemigo! ¡Es la guerra! ¡Es la guerra! Pelotón, derecha. Pelotón, izquierda. Pelotón, un paso adelante. Pelotón, un paso atrás. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás. 1, 2, 3. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás. 1, 2, 3. Bien. ¡Soldado! ¿Se cree usted que este es un chiste de Dani Rovira? No, mi capitán. Pues póngase serio. Bien. Soldados, la patria es vuestra madre. ¡Soldado! ¿Se cree usted que esto es una guardería? Un poco sí. Mira, esta gente pones un columpio, un tobogán. ¿Pero usted qué va aquí ahora? ¿De decorador? Bien. Soldados, la patria es vuestra madre y vosotros, sus amados hijos, debéis defenderla de los enemigos, los malos. Preparaos para ser héroes y que os den muchas medallas. ¡Viva la patria! La Tapia y Felipe Juan Carlos Borbón de Marichalar y Fernández. ¿Preparados? Y a luchar contra el enemigo, que es la guerra. ¡Es la guerra! ¡Atención, soldados! ¡Se bien! Y pongan cara de brutos para asustar al enemigo. ¡Atención, soldados! ¡Pongan cara de brutos para asustar al enemigo! ¡Soldados a sus puestos! ¡Soldados! ¡Preparados! ¡Soldados! ¡A la una! ¡A las dos! Capitán, ¿me das usted un permiso para sacar una foto con el enemigos? ¿Qué es? Para tener un récord. ¡Pero usted qué se cree que es! Mi capitán, yo también quiero. ¡Largo de aquí, maldita escoria! Mi capitán. ¡Vuelvo aquí! ¡Pero! ¡Soldados a sus puestos! ¡Soldados! ¡Céntrense! ¡O el calabozo! ¡Soldados! Aquí mandamos nosotros. ¡Todos! ¡Puestos! Chao. Han quedado buena tarde. No, Ahora te doy yo tu guardería, ¿eh? ¡Gracias por haberme interiores, dime! Gracias. ¡Ay, Dios!
han dado ni una. Bien. ¿Os ha gustado la obra? ¿Queréis que repitamos? Sí. Repetimos. Menos la parte de la muerte, ¿eh? No quiero morir 2 veces. No. Soldados a sus puestos. Soldados, preparados. Soldados, cojan las armas. Soldados a la 1, a las 2 y a las 3. Gracias.